En una semana comienza el Mundial de Fútbol en Qatar y la agenda extrafutbolística. Ahí, en esa agenda, subsisten muchos debates. Uno de los mayores es el trato que han recibido los migrantes, la enorme mayoría de India, Bangladesh y Nepal, que trabajaron en la construcción en los estadios de esa nación. Mire usted, fueron miles los migrantes que laboraron en terribles condiciones, para muchos similares a la esclavitud. Un dato. Prácticamente el 85% de la población de Qatar son migrantes que no tienen derechos, solamente el de residencia, porque solamente los tienen los cataríes, tienen derechos de ciudadanía, o sea, el 15% de la población. Muchos trabajaron en la construcción de los estadios, va a ver usted, en situaciones, como decíamos, prácticamente de esclavitud, y fueron muchos los que murieron en la construcción de esas obras. Es Qatar, la sede de la mayor fiesta de fútbol que está contrarreloj, ya que arranca este 20 de noviembre. Para llegar a esta justa se necesitó de una gran mano de obra. La mayoría son migrantes de Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka, quienes desde 2015 han buscado mejorar su condición económica aprovechando las fuentes de trabajo que se generaron con el fútbol. La realidad es que a muchos no les pagan un salario digno, viven hacinados y más de 6.500 han muerto según lo documentado por Amnistía Internacional. Estas personas, además de construir 7 nuevos estadios, han completado decenas de proyectos como un nuevo aeropuerto, carreteras, sistemas de transporte público, hoteles y una nueva ciudad. La misma ONG advierte que los trabajadores habían tenido que pagar desde $500 a $4.300 a contratistas sin escrúpulos en sus países de origen. Muchos migrantes están endeudados, por lo que temen dejar su empleo cuando llegan a Qatar. En muchas ocasiones, las empresas han postergado los pagos de los trabajadores. Algunos empleadores no expiden o renuevan el permiso de residencia a sus empleados, a pesar de que están obligados a hacerlo según el derecho catarí. Esto impide que salgan de las obras debido a que pueden ser encarcelados o multados. Mientras que el representante de Qatar indicó en una audiencia ante la Unión Europea que se han establecido nuevos estándares laborales y mecanismos para que los trabajadores expresen sus quejas sin temor a represalias. De acuerdo con los reportes, se estima que una empresa encargada para la construcción de un estadio se llevó $90 millones. Sin embargo, los empleados percibieron un salario mensual de $220, con retrasos y en ocasiones incompleto. Y esta semana, Joseph Blatter, quien fue durante años el presidente de la FIFA y que estuvo acusado de corrupción precisamente por haber recibido sobornos relacionados con la adjudicación del Mundial a Qatar, reconoció que fue un error esa designación en que intervinieron directamente el entonces presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, el expresidente de la Federación Europea, Michel Platini, entre otros dirigentes de la FIFA, de la UEFA, de la Federación de Fútbol de Sudamérica. Esta es la historia. En 2010, Qatar fue elegido país anfitrión de la Copa del Mundo de 2022, el primer país de Oriente Medio que alberga este torneo. Entonces, Joseph Blatter era presidente de la FIFA. 12 años después, el mismo Joseph Blatter declaró a medios en Suiza que Qatar fue un error y reconoció que la elección fue mala. Blatter señaló al ex seleccionado francés Michel Platini, entonces directivo también en FIFA, de conceder a Qatar la sede mundial, aunque se responsabilizó por no convencer a los demás miembros de que era una mala idea. Dijo que gracias a los 4 votos de Platini y su equipo, el torneo de fútbol se llevará a cabo en Qatar en vez de Estados Unidos. Agregó que es un país muy pequeño y que el fútbol y la Copa del Mundo son demasiado grandes para él. No obstante, aseguró que no tiene ninguna prueba de que Qatar haya comprado los votos que le permitieron ser elegida como sede, una acusación que se ha lanzado en diversas ocasiones y que todavía se investiga en Estados Unidos, Suiza y Francia. Dijo que a partir de este caso, la Federación modificó en 2012 los criterios para seleccionar los países anfitriones, luego de las preocupaciones sobre las condiciones de trabajo en las obras de infraestructura mundialista. Desde que se anunció como país sede del Mundial, Qatar se ha visto empañado por denuncias de corrupción
corrupción y violaciones de los derechos humanos de miles de trabajadores. Es por eso que Blatter se pronunció por la creación de un fondo de indemnización para ayudar a todos los que sufrieron durante la construcción de los estadios para el Mundial. El monto total del fondo debería ascender a por lo menos 420 millones de dólares, equivalentes a las primas que se pagarán a las 32 selecciones participantes en el evento, que se inicia el 20 de noviembre. ONGs y medios de comunicación han documentado que unos 6.500 obreros migrantes, sobre todo del sur de Asia, podrían haber fallecido durante el proceso de construcción de los estadios. Blatter, quien también estuvo al frente del máximo organismo de fútbol mundial durante 17 años, también se ha visto envuelto en acusaciones de corrupción. En junio, un tribunal suizo lo absolvió de fraude, pero los fiscales apelaron la sentencia. Miren, los mundiales de fútbol son de los grandes espectáculos deportivos. Quienes amamos y queremos el fútbol, es un momento inolvidable siempre el mundial, se juegue donde se juegue, pero también y seguramente este mundial de Qatar tendrá una organización, tendrá unos recursos extraordinarios porque el país los tiene. Pero hay muchos capítulos oscuros en torno al mundial de Qatar que apenas ahora se están develando. Lo que ocurre en Qatar, porque antes y después del Mundial seguirá ocurriendo con los migrantes, con los derechos de las mujeres, con los derechos de otras minorías, la forma en que se adjudicó ese Mundial, los cambios que se tuvieron que hacer, por ejemplo, jugarlo entre noviembre y diciembre para que fuera viable, son temas que afectan muchos ámbitos. Es quizás uno de los mundiales con mayor contenido político, como lo fue el de 1978 en Argentina, como lo fue el de 2018 en Rusia y como es ahora en 2022 el de Qatar. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y hace 33 años, el 9 de noviembre, cayó el muro de Berlín y con él cayó poco después el campo socialista. Acabó la Guerra Fría y se desmembró la Unión Soviética. Las repercusiones de aquellos hechos continúan hasta el día de hoy. Así festejaban millones de alemanes la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Una barrera de concreto de 166 kilómetros de largo y 4 metros de altura, casi la distancia entre la Ciudad de México hacia Puebla. Su caída simbolizó el fin de la Guerra Fría, y es que esta estructura dividió a Alemania por casi 3 décadas. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida. Eran 4 zonas de ocupación, bajo influencia de cada una de las potencias: la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. En 1949, la capital alemana se había convertido en 2 países: la República Democrática Alemana, a favor de la corriente socialista de la Unión Soviética, mientras que la República Federal de Alemania daba el apoyo al llamado mundo occidental y capitalista, con Estados Unidos a la cabeza. En Alemania Occidental había libertad de movimiento y la gente podía expresar libremente sus opiniones, mientras que Alemania Oriental tenía reglas más estrictas sobre cómo deberían comportarse las personas y una policía secreta que supervisaba lo que hacían. Se prohibió a los ciudadanos alemanes ingresar a cualquiera de los 2 lados, salvo con un permiso especial. La orden era disparar. Entre 1961 y 1988, más de 100.000 ciudadanos de la Alemania Oriental intentaron saltar el muro para escapar. Según autoridades de la ciudad de Berlín, cerca de 200 personas fallecieron al intentar huir. Por décadas hubo condenas por la construcción de este muro y la división de familias. Una de las voces fue Ronald Reagan. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Tras los escombros del muro de Berlín, una nueva Europa y un nuevo orden mundial surgió, con consecuencias hasta nuestros días.
Y precisamente la caída del muro y sus repercusiones van a hablar el día de hoy en la Hoguera del Poder Jorge Fernández y el maestro Raúl Quintanilla. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Bueno, el 9 de noviembre de 1989 fue un día que siempre se dice, hay días que cambiaron la historia de la humanidad, pero este sí lo cambió. El día que cayó el muro de Berlín implicó un colapso, el principio del colapso del campo socialista, implicó la caída de la Unión Soviética, el desmembramiento de la Unión Soviética, implicó el fin de la Guerra Fría, que luego se transformó en otra cosa, pero eso ya lo vamos a platicar. Pero maestro Raúl Quintanilla, un placer como siempre estar contigo. ¿Cómo está, mi querido señor? Qué gran historia esa que nos tocó vivir afortunadamente en esos ahí a fines de los 80s, cuando 9 de noviembre del 89, ajá, que nos sorprendió, la verdad nos sorprendió a todos. Yo creo que a los mismos alemanes y soviéticos y estadounidenses, la forma en que se colapsó la Unión Soviética y el campo socialista a partir de la caída del muro fue incluso hasta demasiado rápida. Era una construcción que no tenía cimientos. Pero mire, maestro, es que usted acaba de decir algo que es muy bonito, una estructura sin cimientos. En 1961 nadie esperaba que una ciudad, un país, acabara dividido. O sea, son 20 y tantos años, son dos generaciones que ven cómo Alemania está profundamente confundida, porque se tarda tiempo en levantarse de la confusión. Es una Alemania que queda dividida por el hecho exclusivamente de evitar que la gente saliera, porque esa era... Bueno, la primera división en el 45, sí, de las cuatro zonas, de las cuatro zonas, la guerra. Pero, y luego la de Berlín, que es brutal. Pero la institución del muro en el 61, en imágenes de blanco y negro, que usted y yo vimos en todos los noticiarios, que los veíamos en el cine más que en la televisión, era una sensación de peso terrible. Era como si algo inundara al mundo occidental, como si una ciudad fuera el reflejo de lo que iba a pasar en toda Europa, o de lo que estaba sucediendo en Europa, o que fuera como el producto de los presagios, de los enojos de Churchill, que decía: estamos haciendo un monstruo más fuerte que el que estamos atacando, que era darle todo al gran viejo Stalin, como él se lo decía. Cuando llega el 1989, maestro, ya se había dado una gran guerra económica en toda la secuencia de los 80 y que tuvo como un valor exponencial. ¿Sí? Cuando un problema económico se presenta y no se puede detener, el valor es exponencial. Cuando la gente dice, esto para dentro de 3 años estará muy mal, está provocando que dentro de 3 meses van a empezar a presentarse los primeros síntomas, porque todos los crecimientos son exponenciales. No pueden ser manejados con este proceso del tiempo. No son graduales. Y si se da cuenta, maestro, Gorbachev, que junto con Reagan y con Juan Pablo II y con la Thatcher se encargan de que este proceso se da, es el único gobierno pacífico que tiene la Unión Soviética en el siglo XX. Todos los demás son tiránicos, fuertes. Gorbachev es un humanista, tiene un espíritu humanístico, y si se da cuenta es el Boris único. Yeltsin quizás tenía otros intereses, pero era alcohólico, imposible, intransitable. Tenía otros intereses, pero no tenía la condición humanística que Gorbachev estaba planteando. O sea, haga de cuenta como si le quitan lo humano y vuelve el mundo seco de los intereses políticos. Y por eso me llama la atención. Dese cuenta, revise la Unión Soviética, es el único gobierno que entra en un proceso donde se piensa en la condición humana. Ahora, ellos sabían que la perestroika era algo que se necesitaba hacer.
pero la glasnost o la glasnost era lo que más trabajo les iba a costar. El debilitamiento económico, ¿sí?, iba a provocar, al fin de cuentas, procesos políticos de necesidades completamente distintas. Pero yo creo, maestro, que hay una cosa que usted y yo nunca hemos hablado, pero me gustaría que lo conversáramos. Cae el muro de Berlín y lo que no cae es que se habían inoculado en las dos partes mundos muy diferentes, ideologías muy diferentes y miedos muy diferentes, de los cuales Europa no se ha recuperado, maestro. No se ha recuperado porque yo creo que ha habido un avance notable. Si uno ve la economía de Polonia al día de hoy, o la propia economía de Hungría con este presidente que es una catástrofe, Víctor Orbán, ¿no? Son países muy diferentes. Me tocó estar en Hungría muy poquito tiempo después, por ejemplo, de que se llegara un gobierno democrático en Hungría, y todavía era muy difícil, por ejemplo, Hungría, un tránsito realmente hacia la democracia. Lo mismo ocurre en Polonia, en Rumanía. ¿Se acuerda cómo hablaban en voz baja? Y cómo llevar. Yo me acuerdo que una persona, la hermana de una amiga, me iba a traer un paquete para traerlo a México, y eran unas revistas y nada, y fue casi con sigilo y secreto por el miedo, y en el hotel tú sentías que todo el mundo te vigilaba cuando estabas, y ya era democrático, era principios de los 90. Todo eso queda en los genes de una sociedad. Exactamente, ¿no? Porque el miedo no se quita. Eso te explica que llegue después un señor como Putin, un ex miembro de la KGB, que es consecuencia del miedo. Que puede decir que la mayor tragedia ha sido la disolución de la Unión Soviética. Fíjese, maestro, si usted revisa las palabras de Lech Walesa en Solidaridad, cuando habla de lo que significa de alguna manera la palabra socialismo, que no es lo que la gente piensa, porque dice, eso no es un socialismo, es un sistema soviético. Y le dicen, ¿pero por qué dice eso? Porque lo conozco, porque lo he vivido. Los que hablan de un tipo de socialismo no han vivido lo que nosotros hemos vivido con la Unión Soviética. La Unión Soviética no era un socialismo, maestro, era un sistema absolutamente totalitario, autoritarista, con genes de absoluta destrucción, que fue destruyendo la sensibilidad hermosísima de un pueblo, porque atacó a sus artistas. La Unión Soviética mutiló el alma rusa, porque el alma rusa está en las letras, en la poesía, en la música, en las interpretaciones, en las matemáticas, en el ajedrez, en toda la parte abstracta que ellos se dedicaron de alguna manera a controlar, como si fuera posible un sistema. La historia de toda una serie de personas atrapados en el mundo del terror fue verdaderamente brutal. Imagínese todo lo que usted y yo no supimos de Checoslovaquia, de Yugoslavia, de todas esas, de Hungría, de Rumanía, de Ceausescu. Mucho más cerca de nosotros, señora de Cuba, rumana, de Nicaragua ahora, de Venezuela, que era son un poquito más que siguen, menos sofisticado, ¿verdad? Un poquito menos oscuro. Que siguen esos caminos. Ajá. Y fíjese, conozco una señora rumana que me decía, nosotros olvidamos palabras del rumano porque esas palabras no se podían pronunciar porque estábamos atacando a Ceausescu, ¿sí? O sea, era altísimo el terror, eso estaba inoculado. Trate de quitar de una sociedad el miedo o el espíritu totalitario o el fenómeno de control en razas muy fuertes como son las razas europeas, como son los eslavos, como son todas estas zonas de la zona húngara, los magyares, los yugoslavos que ahora son serbios, croatas, bueno, siempre han sido serbios y croatas, son seres muy fuertes, preparados para la guerra, han tenido imperios, han tenido conquistas, su espíritu es invasor, maestro, y
todo esto estuvo controlado o inoculado por filosofías muy particulares y maneras de hacer pensar a la gente, y tú no puedes romper en un número de generaciones limitadas lo que está inoculado. Por eso ese espíritu está renaciendo. Ahora, quizás en aquellos años fuimos muy optimistas, ¿no? Maestro, fue la época de la gran utopía de la democracia. Ahora, así todo, cuando uno ve la comparación, hoy la Comunidad Europea tiene 28 países, muchas de esas naciones se han incorporado al mercado, tienen regímenes democráticos liberales, se han incorporado algunas de ellas a la OTAN. Los países que siguen teniendo menor su calidad de vida, incluso en la actualidad, con estos rasgos autoritarios o populistas que han surgido en algunas naciones como Polonia o Hungría, siguen teniendo una calidad de vida mucho más alta que la que tuvieron en el pasado. Sí, claro. Y cuando uno comienza a analizar con mayor frialdad lo que sucede en Europa, porque este es un tema eminentemente europeo. La Unión Europea es lo que hay que cuidar ahora. Los países que han logrado mayor equidad y mayor desarrollo social son los que eran socialistas, pero que eran los socialistas democráticos. Eran sociedades socialdemócratas con perfiles liberales. Y así fue el desarrollo, así se desarrolla. Los que se quedaron con perfiles populistas y nacionalistas, como la actual Rusia, Azerbaiyán y otros países, simplemente, que son países con un atraso se enorme, quedaron maestro. en países totalitarios. Que su espíritu es precisamente el liderazgo parental, la necesidad del líder con personalidad, del líder fuerte que te proteja. O sea, es una consigna tribal, es una consigna que viene de muchos años atrás, donde el líder se compromete a protegerte, como los zares protegían, como la condición era cuidar a los otros. En ese espacio, cuando Putin empieza a salir, es por la misma debilidad e impreparación que tiene el espíritu ruso para poder encaminar una democracia de manera adecuada, porque más que democracia se vuelven locos con el concepto capitalismo. Muchísimas gracias. Gracias, mi querido maestro. Raúl. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver, se estrenó la 5ª temporada, la penúltima, de esa fantástica serie que es The Crown. Es una de las más interesantes, pues, sobre este tema, sin duda, la más interesante, sobre el largo reinado de Isabel II. Transita esta temporada por la llamada década maldita de la corona británica. Termina poco antes de la muerte de la princesa Diana, que se tratará en la próxima temporada. Más allá de la historia de la corona británica, lo que es fantástico es la recreación, los actores, los guiones, las historias entrelazadas con el poder, los políticos, las historias sociales que están detrás de las vicisitudes sociales que están detrás de todas estas otras historias. Todas las temporadas de The Crown son buenísimas. Esta vale muchísimo la pena. Que oír un gran disco realizado en homenaje a Leonard Cohen. Se titula Harry Seat, a tributo a Leonard Cohen, este cantante, poeta, escritor canadiense, premio Príncipe de Asturias, uno de los mejores artistas de las últimas décadas, un ícono del rock, pero que trascendió muchísimo el mundo del rock y que falleció hace apenas un par de años. En el disco intervienen muchísimos otros intérpretes, desde Norah Jones hasta Peter Gabriel, desde James Taylor hasta Iggy Pop. Es un gran trabajo coral para homenajear a Leonard Cohen, con una presentación además muy bella de ese sello tradicional del jazz que incursiona ahora en otros géneros, que es Blue Note. ¿Qué leer? Le voy a recomendar un libro que acaba de salir y que fue finalista del recientemente otorgado Premio Planeta.
Ya lo compré y le reconozco, yo no lo he leído, pero las crónicas de la prensa española se deshacen en halagos para el libro y para la autora. El libro se llama Historias de mujeres casadas, de la escritora Cristina Campos, y evidentemente transita por los caminos de la infidelidad femenina, pero se aleja radicalmente de los lugares comunes sobre la misma. Todas las críticas coinciden en que vale muchísimo la pena leerlo. Fue finalista en el Premio Planeta, que ganó otra mujer con otro libro que se lo vamos a recomendar la próxima semana, pero para muchos esta historia de mujeres casadas es la verdadera revelación del Premio Planeta de este año, Viviana. Ahí está, Jorge, pues habrá que leerlo, ante esas críticas habrá que leerlo, que descanse, tenga un gran fin de semana y por supuesto lo esperamos con toda la información y con muchísimo cariño aquí en Todo Personal el próximo lunes a las 11 de la noche. Tenga un bonito fin de semana y bueno, a disfrutar la vida, ¿no, Jorge? Que de eso sí tenemos obligación, a ser felices en esta vida. Por supuesto. Muchísimas gracias, Viviana, muchísimas gracias a todos ustedes y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.